Buen día, hoy trabajaremos con la actividad 2, acerca de las expresiones algebraicas a partir de situaciones de proporcionalidad directa. Y primero les presento un ejemplo. Este es un problema en el que dice: Alexis fue al supermercado a comprar gel antibacterial para él y su familia. En la siguiente tabla se muestran los precios según el número de botellas que pudo haber comprado. Y aquí tenemos la tabla y su gráfica correspondiente. En la primera columna tenemos el número de botellas de gel antibacterial que pudo haber comprado, que corresponden a los valores de X. En la segunda columna tenemos los valores de Y, que vendrían siendo el precio de estas botellas. Una botella cuesta 23 pesos, 2 botellas 46 pesos, 3 botellas serían 69 pesos, 4 botellas 92 y 5 botellas hubieran costado 115 pesos. Y esto ya está representado en esta gráfica. ¿Se fijan? Un gel cuesta 23, 2, 46, 3, 69, 4, 92 pesos y 5, 115 pesos. Como podemos ver, ambas cantidades aumentan. Tanto las X como las Y van aumentando. Son valores cada vez más grandes. Por lo tanto, existe una relación de proporcionalidad directa. Recuerden que si una magnitud aumenta, la otra debe hacer lo mismo. En este caso, si hubiera disminuido, también las Y tenían que disminuir, pero aquí aumentaron. Y si se fijan, el precio corresponde a las y el número de botellas de gel a las X, porque en una función lineal, las Y están en función de las X, es decir, que dependen de ellas. Y en este problema, el precio va a depender del número o la cantidad de botellas de gel antibacterial que compra Alexis. Para obtener el valor de la razón, es decir, el cociente constante, hay que dividir. ¿Cuáles eran las divisiones que teníamos que hacer? 23 entre 1, 46 entre 2 y así sucesivamente. Y aquí las tenemos ya. Fueron 23 entre 1, 23, 46 entre 2, que nos da 23, 69 entre 3, que es 23, 92 entre 4 es 23 y 115 entre 5, que es 23. ¿Se fijan que el cociente de todas estas divisiones fue el mismo? Es constante este cociente. Entonces, esa va a ser la constante de proporcionalidad. ¿Cómo lo obtuvimos? Dividiendo el valor de Y entre el valor de X. Entonces, K, que es el constante de proporcionalidad, vale 23. Y listo. Ya hemos comprobado que al aumentar el número de botellas, también aumenta el precio. La constante de proporcionalidad fue 23 y se trata de una situación de proporcionalidad directa. Por último, encontramos la expresión algebraica de la forma Y es igual al valor de la constante multiplicado por X. Sustituimos el valor de K, que es la constante, y nos quedaría Y es igual a 23X. ¿Qué queremos decir con esto? Que para encontrar los valores de Y, o sea el precio, vamos a multiplicar 23 por las X, que era el número de botellas. Luego se presentaba este problema que debían resolver ustedes en su cuaderno. El año pasado, Cintia festejó su cumpleaños con sus amigos y compró varias bolsas de paquetaxos en el Oxxo. Ayúdale a calcular cuánto gastó ese día. Y aquí les pedía 5 pasos que debían de seguir. El primero de ellos era completar esta tabla. En la primera fila teníamos los valores de X, que corresponden a los números de paquetaxos. Luego en la segunda fila tenemos los valores de Y, que vendrían siendo el precio de esos paquetaxos. Por ejemplo, una bolsa costaría 35 pesos, 3 bolsas 105 y 4 bolsas 140 pesos. Para encontrar el precio de 2 bolsas de paquetaxo, pues sabemos que es el doble del precio de una bolsa. Por lo tanto sería 35 por 2, 70. Y para saber el precio de 5 bolsas de paquetaxo, multiplicaríamos 35 por 5. Y eso nos da 175. Ya nos podemos pasar a los pasos 2 y 3.
que sería encontrar la constante, y aquí tenemos la primera división que podíamos realizar. Sería 35 entre 1, que es 35, y estamos siguiendo la fórmula para encontrar la constante, que es dividir el valor de y entre los valores de x. La segunda división sería 70 entre 2, que también da 35, 105 entre 3 también da 35, y 140 entre 4 es 35. 175 entre 5 es 35, y como podemos ver, el cociente de estas divisiones fue el mismo. El cociente es constante, por lo tanto ya encontramos la constante de proporcionalidad, que es 35. Enseguida nos pedían graficar los valores de la tabla anterior, que aquí tenemos coordenadas. Tenemos valor de x y valor de y. Sería 1,35, 2,70, 3,105, 4,140 y 5,175. Pero para poder ubicar esos puntos en el plano cartesiano, en este caso en el primer cuadrante, debemos poner los valores en las rectas numéricas de x y los números en la recta numérica de y. En las x nos vamos a ir de 1 en 1. Vamos a ir aumentando de una unidad en una unidad. Y en los valores de y nos vamos a ir de 35 en 35. Aquí ubicamos el primer punto porque un paquetaxo cuesta 35 pesos. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que hacemos? Estábamos en el origen, avanzamos 1 hacia la derecha en el eje de las x y subimos 1 en el eje de las y o ejes de las ordenadas, porque aquí cuesta 35. Entonces nos quedamos aquí con el primer punto. Para ubicar el segundo partimos otra vez desde el origen, que son las coordenadas 0,0. Avanzamos 2 espacios hacia la derecha y subimos hasta donde dice 70 en el eje de las y, o sea, el eje vertical, y ponemos el punto. Luego 3 paquetaxos, subimos al precio de 105, ponemos el punto, nos regresamos al origen, nos vamos a los 4 paquetaxos, subimos para decir que cuestan 140, luego el origen otra vez, 5 paquetaxos costarán 175, luego 6 paquetaxos costarían 210, pero en la tabla venía hasta los 5 paquetaxos, por eso aquí quedaron los puntos. ¿Y qué sigue? Unirlos. Ya hemos terminado de graficar. Si se fijan, ahora sí está completa la gráfica, porque tenemos el eje de las y, el eje de las x, en un cuadrante del plano cartesiano, en este caso sería el cuadrante 1, tenemos los valores en x, los valores en y tenemos los nombres. El nombre del eje x, que correspondería al número de paquetaxos, y en las y, el precio. Esos serían los títulos o nombres de cada eje, pero la gráfica podría llevar también un título. En este caso se me ocurre ponerle el precio de las bolsas de paquetaxo, o el precio de los paquetaxos, el precio de paquetaxos en el Oxxo, como ustedes gusten llamarle. Y ya podemos pasar al paso 5, formar la expresión algebraica. El valor de y lo podemos encontrar multiplicando la constante por x. Entonces sustituimos el valor de la constante, que ya dijimos que es 35, y nos quedaría que y es igual a 35 por el valor de x. Es decir, podemos encontrar el precio multiplicando la constante de proporcionalidad 35 por el número de bolsas de paquetazos. Ya por último nos pedía responder 3 preguntas. La primera de ellas es: ¿cuál es el valor de la ordenada del punto cuya abscisa es 3? Puede parecer algo complicado, pero es solo porque utiliza términos algebraicos. Por ejemplo, ¿cuál es el valor de la ordenada del punto cuya abscisa es 3?
Recuerden que las ordenadas son los valores en Y y las abscisas en X. Entonces nos dice, ¿cuál es el valor de Y del punto en el que X vale 3? X vale 3 cuando Y vale 105. Ese es el valor de la ordenada. Luego, ¿cuál es el valor de la abscisa del punto cuya ordenada es 35? Aquí es al revés. Aquí nos preguntan el valor de X cuando la Y vale 35. 35 y X vale 1. Y por último, en el problema anterior, ¿cuántos hubieran costado 10 bolsas de paquetazo? Si una costaba 35, 35 por 10 es 350.